Paz en la tumba de don Ernesto Cabur. Bueno, hoy también queremos hablar acerca de circunstancias económicas dentro del territorio nacional. ¿Cuál es la evaluación que se hace, por ejemplo, desde la ASFI a este primer semestre del 2022? ¿Qué dice usted como usuario de una entidad financiera? ¿Le han otorgado un crédito? ¿Cómo está el desenvolvimiento? ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo estamos a nivel internacional? Le agradezco mucho al señor Reinaldo Yujra, director general ejecutivo de la ASFI, que hoy nos acompaña. Director, ¿cómo está? Buenos días y bienvenido. Estimado Héctor, es un gusto estar en su programa y conversar de temas tan importantes como estos del sistema financiero. Decía, este primer semestre de seguro ya se ha realizado una evaluación. ¿Cuáles son los primeros números? Y obviamente, ¿cuál es el criterio que ustedes como entidad financiera tienen? Así es, Héctor. La pasada semana tuvimos oportunidad de presentar nuestra memoria institucional de ASFI 2021 y a la vez aprovechamos la oportunidad para brindar información sobre el cierre de cifras al primer semestre de este año 2022. Y definitivamente el escenario es bastante propicio. Comentarle, Héctor, que el sistema financiero tiene varios servicios, pero dos son los principales: la captación de ahorros y la colocación de créditos. Decirle, por ejemplo, en términos de la captación de depósitos, que durante esta gestión hemos logrado un saldo de más de 214 mil millones de bolivianos, una cifra récord que ha expresado una tasa de crecimiento de 7.5%. Lo importante es cuáles son los componentes de este ahorro. Decirle, por ejemplo, que por modalidad el ahorro casi en un 50% está en plazo fijo, y de este porcentaje más del 92% están depositados a mayores a un año. ¿Qué significa esto, Héctor? Significa que los bolivianos no solamente que tienen confianza en el sistema financiero y por eso depositan a más de un año, sino además tienen capacidad de ahorro. Significa que los gastos cotidianos los puede cubrir con los ingresos que tiene, y además hay un espacio de ahorro que le permite depositar a plazos mayores de un año. Otro elemento importante, Héctor, es que, por ejemplo, el 47.6, casi 48% de todo el ahorro se genera en el departamento de La Paz, seguido por Santa Cruz con 33%. Pero este ahorro que mayoritariamente se genera en La Paz está financiando en buena parte las actividades crediticias de Santa Cruz. Santa Cruz es el líder en captar los financiamientos, los préstamos, con un 42%. Eso significa que La Paz realmente está contribuyendo también en buena medida al crecimiento de las actividades productivas de Santa Cruz. Lo decíamos, a nivel internacional se ha catalogado de una forma increíble cómo se está desenvolviendo la economía en Bolivia. Pero cuando estamos hablando de ahorro, cuando estamos hablando de crédito, a comparación de otros países, a comparación de otras naciones que también están dentro del Cono Sur, ¿cómo se ve esta perspectiva? Porque a algunos no le están pasando nada bien. Así es, Héctor. Hay varios escenarios de análisis en este sentido. Por un lado, por ejemplo, resulta que los procesos inflacionarios en estos países están ocasionando alzas sostenidas de los precios que están en niveles entre el 8 y el 10%. Nosotros tenemos un nivel bastante inferior, tenemos 1.2% de inflación, y eso permite que las autoridades monetarias tengan un buen margen de maniobra para aplicar las medidas, evitar, por ejemplo, los incrementos de tasas de interés tan acelerados que está ocurriendo. Además, nuestra población confía mayoritariamente en su moneda local, en el boliviano. Resulta que del análisis que tenemos actualmente en los depósitos, por ejemplo, el 91.8% está en moneda nacional y apenas un 8.2% en moneda extranjera. Eso significa definitivamente que hay una confianza bastante importante sobre la moneda local, que es lo que permite que haya estabilidad en los precios y estabilidad económica en general. Hablemos de las utilidades, por favor, del sistema financiero. Por supuesto, se decía, Héctor, que producto de la aplicación de nuestras medidas de diferimiento el año 2020 durante 10 meses y también las de programación y el refinanciamiento que aplicamos en casi una buena parte de todo el año 2021, las entidades financieras iban a ser afectadas. Nada de eso ha ocurrido. Resulta que el año pasado, en el mes de junio, las utilidades habían logrado un nivel de 530 millones de bolivianos. En este cierre de este año tenemos 775 millones de bolivianos. Es decir, se ha incrementado las utilidades en el mismo periodo en más del 46%, lo que demuestra que efectivamente nuestras medidas, además de ser efectivas, de posibilitar que los prestatarios tengan un verdadero alivio en sus obligaciones financieras, no ha afectado la generación de resultados para las entidades, y estos están logrando definitivamente buenas utilidades. Y esto permite
además, permítame decirle, Héctor, que permite fortalecer el patrimonio. Buena parte de estas utilidades se invierten y eso posibilita que tengan también un buen nivel de solvencia. La ASFI el año 2021 ha emitido una circular instruyendo que el 100% de las utilidades del 2020 se reinviertan. Este año lo hicimos en un 50% respecto de las utilidades del 21 y esto está permitiendo también tener una buena capacidad patrimonial para seguir fomentando la expansión del crédito. Eso es algo muy positivo para el sistema financiero. La gente está optando por los créditos. ¿Continúa esto normal? ¿Esto se ha incrementado? Mire, es bien interesante. El crédito diferido, que en teoría debiera mantenerse, digamos, congelado entre comillas durante todo este tiempo, resulta que se está normalizando. Estos créditos que comenzaron a finales del año 2020 con un saldo de más de 20.000 millones de bolivianos, hoy tiene apenas un saldo de 9.800 millones. Es decir, se ha reducido en más del 51% ese crédito. Por otra parte, el crédito al sector productivo hoy representa el 46%, sumado al crédito de vivienda de interés social, porque ambos son, digamos, créditos privilegiados, priorizados por la política pública, suman 61.2%. Estos créditos tienen tasas reguladas, quiere decir niveles máximos. Un microcrédito, por ejemplo, está hasta 11.5%, algo que no sucede en ningún país de Latinoamérica. Asimismo, la tasa de interés para la vivienda de interés social está entre 5.5 y 6.5. Igualmente, además hay fondos de garantía que acompañan estos créditos. Es decir, la política pública está fomentando estos créditos y definitivamente la gente que tiene pequeños emprendimientos, negocios, los hogares bolivianos se están viendo favorecidos con esta política y no estamos generando ningún perjuicio a las entidades y por eso es que tenemos un sistema financiero bastante sólido, robusto y muy confiable. Muy bien. Le agradezco mucho, director, por estar con nosotros esta mañana. La palabra es confianza y evidentemente la gente puede hacerlo por cómo se está manejando la economía en el país, que de verdad a nivel internacional esto nos cataloga en un excelente sitio. Muchísimas gracias al director de la ASFI, al licenciado Reinaldo Ayuja. Que le vaya muy bien. Gracias, Héctor. Es un gusto y estaremos en otra oportunidad compartiendo más información. Seguimos con más aquí en Al Día. Quédese con nosotros, por favor.